Carlos Marx, siglo XIX. Objeto de la economía política para este autor. Bueno, el objeto de la economía para este autor, lo que debe hacer la economía política, es explicar las leyes que desentrañan la anatomía de la sociedad civil, entendiéndose por sociedad civil a los ciudadanos que, actuando en colectivo, participan de la vida pública. Ahora bien, ¿cómo realiza Marx el análisis de la anatomía de la sociedad civil? A través de dos vías, el método dialéctico y el materialismo histórico. El método dialéctico, ¿qué es? Es un método racional científico que usa la dialéctica, es decir, la técnica de razonamiento que trata de explicar una verdad mediante la confrontación de ideas, tesis y antitesis. ¿Y qué entendemos por materialismo histórico? ¿Por qué materialismo histórico? Bueno, porque van a ser los modos de producción, las lógicas de reproducción de la riqueza, que son la doméstica, la tributaria, la mercantil simple, la capitalista y la estatista, la que condicionan el proceso de formación de la vida social, política, espiritual e intelectual de los hombres. Es decir, la vida material, los modos de producción condicionan la vida social. La idiosincrasia de las distintas sociedades se forma como consecuencia de la organización económica, productiva que tenga una sociedad. Por ejemplo, en la lógica de producción doméstica da como resultado una sociedad formada a través de clanes, tribus. El régimen tributario, la lógica de reproducción tributaria, da, por ejemplo, la organización del sistema feudal. La lógica de reproducción mercantil simple, que nos da como resultado comerciantes, propietarios independientes que crean sus mercancías y concurren al mercado para vender esa mercancía y obtener un excedente. El fundamento de la riqueza para Marx, ¿cuál es? Implica una gigantesca acumulación de mercancías. ¿Y cómo se explica esa gigantesca acumulación de mercancía, ese fundamento de la riqueza? A través de lo que llamamos la fórmula general del capital, que no solamente explica la riqueza, sino también la ley de acumulación de capital, que es el alma mater del sistema capitalista. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el capitalismo es productor de mercancías y de plusvalor. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el capitalista va a poner su dinero para crear mercancías. Para poder generar mercancías se necesitan los medios de producción, máquinas, herramientas, edificios, más la fuerza de trabajo. De esta manera se pone en marcha la producción. ¿Para qué? Para obtener una mercancía multiplicada, para obtener más mercancía. ¿Qué nos va a dar qué? Más dinero, una suma de dinero mayor, nos va a dar ganancia, excedente. El bien económico para Marx. ¿Cuál es el bien económico por excelencia? La mercancía, que es la forma elemental de esa riqueza de que recién hablamos. Esta mercancía tiene que tener dos grandes características. Primero, tiene que tener un valor de uso, tiene que servir para algo. El agua satisface o sacia nuestra sed. Y tiene que tener un valor de cambio, tiene que tener poder de compras. Ir al mercado y que yo pueda, como propietario de esa mercancía, venderla y obtener, por ejemplo, unidades monetarias. La mercancía está compuesta por capital constante, es decir, máquinas, herramientas, edificios, por el capital variable, que es la fuerza de trabajo, más el plusvalor. ¿Esto qué nos es igual? Al precio o valor de cambio de una mercancía. Ahora bien, ¿qué es ese plusvalor que compone la mercancía? Ese plusvalor o plusvalía es el aumento del valor de la mercancía por motivos extrínsecos a ella. ¿Qué significa esto? Que es el valor que el trabajo no remunerado al trabajador asalariado crea
por encima del valor de su fuerza de trabajo y que se lo apropia gratuitamente el capitalista. Existen dos formas de aumentar la plusvalía. Una de ellas es la plusvalía absoluta y la otra es la plusvalía relativa. La plusvalía absoluta, ¿en qué consiste? Bueno, es el aumenta aquí el plusvalor, aumentando la prolongación de la jornada de trabajo del trabajador. Aumenta el plusvalor, la plusvalía, aumentando las horas del trabajo del trabajador. Se produce más en menos tiempo a costa del trabajador. En cambio, en la plusvalía relativa, esta está dada por el avance de la tecnología. Aumenta la productividad del trabajo y se intensifica el mismo gracias a la tecnología. Introduciendo entonces la tecnología en la plusvalía relativa, se crea más valor. De estos dos grandes conceptos fundamentales de plusvalía absoluta y relativa, derivamos en lo que Marx llama la subsunción formal y real del trabajo al capital o en el capital. Y la subsunción real del trabajo en el capital. ¿Qué es la subsunción formal del trabajo al capital o en el capital? Es el proceso de trabajo que se convierte en el instrumento de valorización del capital, de la creación de plusvalía. Acá el valor del capital está dado por el proceso de trabajo, mientras que en la subsunción real del trabajo al capital o en el capital, la tecnología es la que suplanta al asalariado en el proceso productivo y es la que crea esa plusvalía o en la creación de plusvalía. Ahora vamos a pasar a la revolución marginalistas, es decir, a la escuela marginalista o neoclásica siglo XIX. Y vamos a comenzar analizando el objeto de la economía política para estos autores en los que encontramos a Walras, Marshall, Menger. El objeto de la economía política hace referencia a la economía política pura o también llamada teoría de la riqueza social. Aquí tenemos que el autor desagrega, Walras, dos grandes objetos de esta economía política pura o teoría de la riqueza social. El primer objetivo, entonces, de la economía política pura es esencialmente la teoría de la determinación de los precios en un régimen hipotético de libre competencia. ¿Qué significa esto? La determinación de los precios en un mercado que es libre o competitivo, puro y perfecto, es decir, que se caracteriza por tener atomicidad de oferentes y demandantes, libre entrada y salida de los agentes económicos, bienes homogéneos, perfectamente sustituibles, y donde los precios se forman por el libre juego de la oferta y de la demanda. El objetivo y estudio, el segundo, que es la teoría de la riqueza social, hace referencia al conjunto de las cosas materiales e inmateriales, porque el autor explica aquí que la materialidad o la inmaterialidad de las cosas importa poco, que son raras, es decir, que son útiles y que están a nuestra disposición en cantidades limitadas. Y por tanto son susceptibles de tener un precio. Y esto nos lleva directamente a lo que es un bien económico para estos autores. ¿Cuáles son los bienes económicos? Bueno, los bienes económicos deriva del concepto de esta economía política pura o teoría de la riqueza social y hace referencia al conjunto de todas las cosas materiales e inmateriales susceptibles de tener un precio. ¿Por qué? Porque son raras, es decir, son útiles, sirven para algo, satisfacen una necesidad, pero además son limitadas en cantidad, son escasas, es decir, que la oferta es menor a la demanda. Según el criterio que se retenga, los bienes económicos se pueden clasificar en distintos tipos. Entonces aquí pasamos a la clasificación de los bienes, porque no todos los bienes económicos son iguales. Entonces tenemos distintos tipos de bienes
Empezamos primero con los bienes pueden ser, según el tiempo en relación a la producción, pueden ser fijos o circulantes. ¿Qué quiere decir que los bienes son fijos, que sobreviven al proceso productivo? Circulantes, que se extinguen en la producción. Ejemplo, bienes fijos, las máquinas, las herramientas, los edificios. Circulantes, la materia prima. Luego tenemos, según la disponibilidad de los bienes, estos bienes se pueden clasificar en presentes y futuros. Los presentes son los que se poseen en el día, que se adquieren en el momento presente del propietario. Voy ahora y me compro un avión, por ejemplo. Futuros. Los bienes futuros es un bien económico que será presente en tiempo futuro del propietario. Saco ahora para dentro de un mes, por ejemplo, para el dentista. ¿Sí? Se pueden adquirir en adelante, en el futuro. Luego tenemos la tercera clasificación, que es según el grado de tangibilidad. Entonces aquí tenemos bienes materiales e inmateriales, que nosotros ya los vimos con los clásicos, pero lo repetimos. Los bienes materiales son bienes tangibles, cuantificables, como por ejemplo mesas, sillas, vestimenta, alimentos. Bienes que fueron descritos por los clásicos Smith y Ricardo, mientras que los inmateriales fueron los que pusieron en el tapete Juan Bautista C. Los bienes inmateriales son los bienes intangibles, por ejemplo los servicios. Luego tenemos que por la cuarta clasificación, que se clasifican los bienes por razones técnicas o subjetivas. Y aquí tenemos los bienes complementarios y aquellos que son sustitutos o sucedáneos. Los complementarios son bienes que, para desplegar su virtud, necesitan estar asociados a otros bienes. Por ejemplo, la nafta, el gasoil, la electricidad con el auto. El auto, si no tiene nafta, no puede funcionar. Uno necesita del otro para sobrevivir. Los sustitutos o sucedáneos son aquellos que pueden ser reemplazados por otro. Si sube el precio de la carne, por ejemplo, yo voy a comprar carne de pollo. Luego tenemos la quinta clasificación, que nos habla de la clasificación según el grado de sustitución de los bienes económicos. Nos dice que los bienes, según su grado de sustitución, pueden ser bienes inferiores o superiores. Los bienes inferiores es aquel que es superado por otro más perfecto. Por ejemplo, la carne picada con mucha grasa es superada por una carne picada magra, especial. El superior es el de mejor calidad. ¿Tá? Cuando hablamos de un bien de mayor calidad. Por ejemplo, la paleta de cerdo, Sarubi, por ejemplo, por decir una marca, versus jamón crudo, Sarubi. ¿Sí? La paleta de cerdo es de menor calidad que el jamón crudo. El jamón crudo es un bien superior. Por su grado de apropiabilidad tenemos los bienes privados y los bienes públicos. Bienes privados, estos se caracterizan por el consumo individual. Son rivales y excluyentes. ¿Sí? Rivales porque mi consumo, el consumo por parte de un agente económico, disminuye la cantidad disponible. Si yo voy al supermercado y compro un shampoo, esto disminuye la cantidad disponible para otros. Y son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que al ser un bien privado, excluye, si yo lo compro ese shampoo, excluye al resto de su uso. Yo le estoy negando el consumo a otros de ese bien. En contrapartida, los bienes públicos son los que son no rivales, es decir, mi consumo, el consumo por parte de un agente económico, no disminuye, a diferencia de lo que pasa con el privado, la disponibilidad para el resto. Y son no excluyentes, no se pueden excluir, no se puede negar de su consumo ninguna persona, pague o no pague por él. Por ejemplo, un bien público es la seguridad, es la educación, es la salud.
Finalmente tenemos la séptima clasificación, que es según el criterio en la producción de los bienes económicos. Y acá tenemos los bienes de uso intermedio y bienes de uso final, conceptos fundamentales para cuentas nacionales. Los bienes de uso intermedio son bienes para producir otros bienes, bienes que pasan a formar parte del proceso productivo de otros bienes. Por ejemplo, la manzana para producir mermelada. Los bienes de uso final son aquellos en los cuales entre su producción y consumo final no media proceso productivo. Es aquel que en el momento de su producción y su utilización o consumo final por parte de los usuarios no media ningún proceso de transformación. La manzana, que puede ser exportada o consumida directamente. La manzana sale la producen los agricultores y esta va directamente al mercado para ser consumida internamente o para ser exportada. Y finalmente tenemos el concepto de riqueza, fundamento de la riqueza para los marginalistas o neoclásicos, que es el concepto de la teoría de la riqueza social, que como ya lo vimos en el objeto de la economía política, la teoría de la riqueza social es el conjunto de todas las cosas materiales e inmateriales susceptibles de tener un precio porque son raras, es decir, útiles y escasas. Estos bienes económicos útiles y escasos forman parte de la riqueza social. Y acá es muy importante, en esta teoría de la riqueza social, el concepto de la teoría subjetiva de los precios de estos bienes económicos, ¿sí? Que va a estar basada en la utilidad, en el concepto de utilidad que estos bienes tengan, ¿sí? Y por lo tanto es una teoría subjetiva que se basa en la utilidad y en la elección, que esto lo veremos en microeconomía. Pero haremos un breve adelanto aquí en esta presentación. Aquí en esta PPT, ¿qué es lo que vemos? Vemos la relación inversa entre cantidad y valor, que es uno de los conceptos básicos de los neoclásicos o marginalistas, que consiste en que un bien es susceptible de tener un precio porque es limitado. Es limitado. ¿Qué quiere decir? Que la oferta es menor que la demanda, o a la inversa, que la demanda excede la oferta. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este cuadro? En este cuadro vemos que según la cantidad disponible, el precio va variando y varía en relación inversa. Es decir, un vaso, si nosotros, cantidad disponibles de una mesa, su valor son 10 unidades monetarias. Ahora, si nosotros tenemos 2 mesas, el valor en unidades monetarias de esa mesa disminuye. Si tenemos 3 mesas, su valor sigue disminuyendo y viceversa. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa entre el valor o precio de un bien y la cantidad disponible. Este es otro concepto que lo retomaremos cuando veamos microeconomía, pero lo vamos a presentar ahora porque la tabla de Menger es otro concepto fundamental de los marginalistas o neoclásicos. ¿Y qué nos muestra esta tabla de Menger? Bueno, nos muestra la elección de los individuos y la ley de las utilidades marginales decrecientes. Cada uno de nosotros tiene una tabla de Menger. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra la cantidad de unidades consumidas de un bien. Y aquí, ¿qué nos muestra? Cómo cada uno de nosotros organiza los bienes económicos según el grado de satisfacción que nos produce. Y acá vamos a ver el concepto de utilidad marginal, que es la satisfacción adicional que nos provoca un bien según el consumo de este. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta tabla? Que si nosotros, por ejemplo, consumimos un vaso de agua, nos va a provocar una satisfacción muy grande de 10. Pero cuando yo tomo el segundo vaso de agua, la satisfacción que me provoca ese vaso de agua va a ser menor y así sucesivamente. ¿Qué significa? Y ahí, ¿yo qué hago? Paso a otro bien y sucesivamente.
¿Qué nos muestra esto? Bueno, esto nos muestra la ley de las utilidades marginales decrecientes, que significa que la última unidad consumida de un bien o servicio proporciona a la satisfacción total del individuo menos que la unidad previa. O sea, la unidad posterior proporciona menos satisfacción que la unidad previa. El primer vaso de agua me da 10, pero el segundo vaso de agua 9, y así sucesivamente. Nosotros retomaremos este concepto y lo explicaremos mejor cuando demos microeconomía. En esta última diapositiva vamos a ver a este gran autor, John Maynard Keynes, siglo XX, que hace un enfoque totalmente diferente al enfoque de los neoclásicos o marginalistas. Primero, que para Keynes el mercado es imperfecto. Es decir, acá el mercado es imperfecto, no hay atomicidad de la oferta y de la demanda, no hay libre entrada y salida de los agentes económicos, hay grandes monopolios, hay oligopolios, y por lo tanto, como el mercado para Keynes no es perfecto sino imperfecto, el Estado tiene que intervenir. Keynes, a diferencia de los anteriores, va a hacer un análisis a nivel macro, a nivel de los grandes agregados o variables macroeconómicas, que son la producción, el consumo, el ahorro y la inversión. Entonces, el objeto de la economía política para este autor es estudiar y calcular el nivel de actividad que una sociedad debe alcanzar para ser próspera. ¿Y qué es el nivel de actividad? Nosotros lo desentrañamos de su circuito keynesiano. El nivel de actividad es la suma de la demanda efectiva, es decir, la demanda es el consumo real de bienes y servicios que tiene una sociedad y su producción puesta en marcha. Ese es el nivel de actividad. Entonces, el objeto de la economía política es justamente calcular la cantidad de bienes que se consumen para así poner en marcha la producción. Ese es el nivel de actividad. Nivel de actividad que va a generar empleo. Ese empleo va a generar ingresos que van a ser los salarios de los trabajadores y los beneficios de los capitalistas. ¿Para qué? Para que los trabajadores puedan consumir y los capitalistas puedan invertir. En Keynes, cuando hablamos vamos a hablar en lo que respecta a bienes económicos, vamos a hablar desde el punto de vista de agregados globales, de agregados o variables macroeconómicas. Keynes va a hacer un enfoque realizado en términos de flujos o agregados globales, que son la producción, es decir, los bienes de producción, el PIB, el ingreso, acá vamos a tener el ingreso bruto interno, el ingreso nacional, en términos de bienes de inversión, bienes de consumo y de ahorro. Y finalmente el concepto de riqueza que se manifiesta, como ustedes verán, el enfoque keynesiano está todo englobado. La riqueza que nos habla de la demanda efectiva, que la vimos aquí en el nivel de actividad. La demanda efectiva que es, dijimos, la demanda real de bienes y servicios. Demanda efectiva que también le podemos llamar en términos más actuales demanda agregada, que es la demanda interna, el consumo interno, más la demanda externa, es decir, las exportaciones, lo que el resto del mundo nos pide, consume de nuestros productos. Entonces, demanda efectiva que la podemos visualizar en el circuito keynesiano, que ustedes lo tienen en el librillo de Arce y lo pueden consultar. Pero ¿en qué consiste? En lo que yo más o menos les expliqué en el nivel de actividad. O sea que la demanda efectiva, el consumo de bienes y servicios internos y externos ponen en marcha la producción y eso es el nivel de actividad. Entonces el circuito keynesiano nos dice cómo la demanda efectiva y la producción generan empleo y estos empleos generan ingresos que van a ser
que se van a transformar en los ingresos de los hogares y de los inversionistas para que estos consuman e inviertan. Ese es el concepto fundamental que lo podremos estar trabajando en clase o ustedes lo pueden leer en el librillo de Arce. Y acá con estos conceptos terminamos esta presentación.